sarer katat que te wichinik pawejelik alahu sakribal. Ek opa ni maik y erir Dios no bendecir utskurtek ik. Takalampe. No sé qué es que gotik. La katema kubik kamik. El Espíritu Santo vendrá sobre usted, recibirá la fuerza y valor. El Espíritu Santo vendrá. Amén, más suerte. El Espíritu Santo vendrá sobre de usted, recibirá fuerza y valor. 1, 2, 3. Clampe lucir Dios, convirtamos el Evangelio San Juan, en el capítulo 14, versículo 15. Lectura Santo Evangelio según San Juan. Si usted me ama, obedecerá a mis mandamientos, y yo lo pediré a mi Padre, que les mandaré otro defensor, es el Espíritu de la verdad, para que está siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero usted lo conoce, porque está con ustedes, permanecerá siempre con ustedes. No los voy a dejar, abandonará, volver para estar con ustedes. Esta es palabra de Dios. Bye. La kokikotik, mag je weer chiwets gestoyek, taxistuyek. Amen. Ik kan van abri kokikotik. Ik ga gewoon tegen geslapen voor qua rakapel. Istak alok. Gestem kachap lawachil kopulus plaskut yam per navrastit. Regel alles ng kachalas sarir shokif la kapuk. Regla chia gurravras la utsawacho kachemo gatkikotik. Porque el hermano Salvador kikotem karaj. Kaya rutsir kiwach lehumpam lehukulach kachalal. Tajín que chuli que paquik pubile kakakable hermano Salvador al hermana Pascual. Has que hayach que are porque valen maíz que kitik que kotik kakilo kikohom o ship radio. Más suerte hermano, porque are Espíritu Santo tajín kakam. Chukele le casolista ecolik, la hermana Pascuala, la hermana Delma y le Shasur Catarín Shublo o Santoir, Dios que no bendecir. Un eco cantante, cochchol, coro salía. Va, Dios que te ochinik, que el ministerio, luz de, no, la voz de tierra del café y de Navalá, no. Sikam lakapang puro semit. Dios que te uchile hermano Juan. Kara Jesús que kamuliki kokikotik. Wek o yabil, wek o problem, arela kopi Jesús chihachat chiwach lehnekan. Amén. Ketampi, lakishkikotik toda vida. Has que kayache manantial o panakla para Estados Unidos. Has que kayache estéreo Boca Costa o panak Estados Unidos. O naval estéreo. Naval estéreo. Hapchik or naval estéreo. Entonces saksi directo o namche. Amén. Saksi en vivo. Amén. Chitampe, Wishuan le media hora chwesikin. Amén. Shkaton,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Aquí escribo. Pero ustedes, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes para recibir poder y saldrá dar testimonio a mí, Jerusalén, de toda región de Judea, el Samaria, hasta las partes del dejará en la tierra. Esta es palabra de Dios. Chitampe le ulo obale Jesús, le ulo obale Dios, che subir kanok le kakakaw, cherken takanong lok le usla bisher, kak ohi ibuk, are kayo bichoam, are kayo bi fuerza, are kayo bi valor. Jampaga que cojo, chicasik o Espíritu Santo. E jampa etesti chigrush la bishel. Le choabibal, rech le kakokbal, olik la Iglesia Católica. Ahora catampe recacajau Jesús. Case shubir kanok kimbochig nail ritatasher kuyana junchiwech arech kak oji ichuam kak oji ibuk ronogel laqih. Kishuk aach, are kayo bicho ab, chuke are ka atenik, o kaki, o ur, rakapetik, perelus la michel, are kayo bicho ab. En estas mañanas, ni malaki ko temar, chintahuma te kakiko tik. Porque Jesús nimro lo obal. Na shobik terkatat sin ki enak ne chavok ne chatak sino shuya pakavi konoge. Gloria a Dios. Lekek amowik kakotun na milagro, kakil na obra, kakil na sanidad. Amén. Rirush la bishel, shaksitsigwi, herk ohunlach paloma. Anfakilong hunlach palom. Kikampe anfakilong hunlach palom. Chitampe, Marcos, capítulo 1, versículo 10. Anfashimir. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo, el abrir, que el Espíritu bajará sobre ti como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que me dice: tú eres mi hijo amados, que elegidos. Chitampe. Aquí escribo ti. Cuando chiblan pecubig, Hasele Jesús, es que se vinca bajo el Espíritu Santo en el chataj. Se vinca ataj le poder chuene cachataj. Ne kawak kanokis kanahiki tikelam. Kawak inken takanulok, Hasu balus la biseliwuk. Después cuando el chile hakcha, tak al chichpalek na parte, manok, kateker los hakataj le ciel. Y después con la palom spetik. Amén. Arela cabiche es el poder del Espíritu Santo. Are santa la Joshla Bishel.
Aretachis que van a recibir la shik. Aretachas shurle kakokbar. Pero, ay, kachiktakta chik o ko ik o que shokovik o que kirakichi o que kiyake ab kabantajik porque es el milagro, es el poder de Dios. Hashem, kakatoku big, kimbochig nari tatashe, riareku ya nahun chiwech, rikak oji ibuk. Areca yo wicho no sé qué es que gotik. ¿A qué es que gotik, hermanos? Junlak palom. Spetik. Shkachu utelab de Jesús. Ahora, vamos a ver. Katoku big. Gelika lachnu kohos. Sibalach gatkach chnuwach. Chachon chabal palesiel. Es el espíritu de la verdad, no es un espíritu de practicando. Amén. La más que escuché, hermanos. Entonces, irisió mucho abre Jesús. Irisió mucho abre el hermano Pascual, es el Espíritu Santo. Si patal luz la bishet para ruk asik arer pataninem ruk hase shobe Jesús khela lakhnu kohos sibalak katkach chnuach kacharia ve Dios shiatagri poder y shiatagri milagro. Y na kakabikta hasta kutsikwak ol herman chersibalak takol kak utun chuach takol karilo y takbien sarele kubij. La alaj hermanos, porque el Espíritu Santo es kajik, pues atas na oración como harina arete el herman shaksare Jesús, huecasik chinikuyu arela shibik. El Espíritu de la verdad es tres personal, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mahkaruach, Mahkuku, Chahanel, Josquinel. La Allah, hermano, Leuch la Michel. Kone que Javier, o predicador que viajas que la lectón es que la oración es cojo que ya porque si Jubim Jesús una parte si no pan en pelejak o pal sin tu que watch le tat le nan las bats le riachel como arel ora la nan garata que e pachabal y arel las bats en king ambi pachabal arel le riachel king ambi pachal hasse jetane ku corna con problema porque el Espíritu Santo es poder, es fuerza. ¿Sí ven? El Espíritu Santo es poder. No, que sabe que la tengas que tunchanim. El Espíritu Santo. La cola Espíritu Santo chanim. La cola los Michel chanim. Va, Cacato Juan. Capítulo 1:32. Juan capítulo 1:32. Le San Juan subir in simlo tzich kecha. Le junlach palomes petit. Chikach pevis kachik. Ares kachik herk ojun a. Gloria a Dios. Le San Juan subir es el poder de Dios. Amén. Shiricho. Bien chivla para caret sagrico bien que esquigotic como la hace el poder de Dios. Marcos capítulo 9 versículo 7. Bien que corre tal. Marcos capítulo 9 versículo 7. Jesús tak al chuile hiu. Shak atesh pehon suits. Shbol atesh chupam. Después subir. Abría de Dios, Gela lachnu kohos, Katkach chnuach,
Uchla chak tajinga bano. Qué bueno, no sé qué es que contigo, hombre. ¿Quién tatapal minchi? Vejas me que ya che Dios. Una chueta en que ya vichere Dios, que es el poder del Espíritu Santo. Mateo capítulo 2, 18. Es mi siervo, está escogido. ¿Ah? Es mi siervo, está escogido. Chatalik. Naretas isla le pascual. No es que arewa banik le pascual. Es que are que va que banik la solis. Es que banik el ministerio. We kiko es ministerio is chao. La kiko es chao. Japaga kiko es chao. Es escogido. We kipan lo voluntario de Dios. Mi siervo está elegido, está escogido. Arregela uchapik junga banik bien ka isna, bien ka kayachna. Magtanakula, porque depende de su chajin y hapchi la de Dios che conojelo huchapom para re ruk ashik es que la le dones kachalal ka guakunach propesi ka bukaach helik chachchoch balach ni muqich ni milagro, porque na ataka noble milagro shakhsarele Jesús katubol otigruk lu poder ruk el Espíritu Santo por mele manshogil por mele util le kikotem arela el poder de Dios. Haseshubir is testigo kintak nulok le usla bishel pivi. Pablo, Romano capítulo 1:1. Soy siervo de Cristo, que ya San Pablo. Y no hay irachakri Dios. La kiskikotis la shikubiri Dios jive sebelah katkach nuach nukohos. La kiskikotik. Heba heba kubisho maki patancho nukohol que chari Dios la kiskikotik. Kishbisonik. ¿Y por qué subir? Son del mundo, no puedo ver. Que uachulebne quien kilta geta atkaulo quien cogí abuk. Aquí es que el poder de Dios. Kakato le uslabishel. Va a recibir, es un don del Espíritu Santo. Kibil Jesús, la okukule Jesús kachalar, la okukule Jesús. Juan, no pelear. Juan 4:15. Juan 4:15. Re Jesús chopanruk risnishok tajin keresach rujoron kubiche. Jesús se llave in ishok se llave in lejoron. No. Raza amarilla que la tojuarás, pero Jesús subir, huetare kata awele saca la jorón en chuech, mahuk isik, arele shakel awatit lamam, shakak isik shawaral que kanahwi, aregrik ovok in nekak istach, amén. Y shok subir, jae kakahau, chayapa wech in le saca la jorón. Kabir 1, 2, 3. Khatba. Sibiri bueno Jesús. Khatba. Ak amal rawachahid. Has de respeto ya liso. Mahakin kulik. Sir kabir. Has subir Jesús. Kokibir 1, 2, 3. Makabir que chalir. Sir kabir shaesin que koavuk. Perna awachahir tak shak awami. Shak tak akaser. Shak awami kok chalir mana Juan. Como el Jesús querilta, como el Espíritu Santo querilta el poder de Dios. Amén. Lo sé que es que digo, hermano.
Porque gato, o que canarwa. Y ocho usua que quitó y con usto porque la el Espíritu Santo sepa después subir Jesús y balakatrak chnuach. Narete sit la lupor, narete sit la hon ekachump, narete sit la hon lent, no nareta es que il val snubim, sino arele ranima, kakikotik, katsetsotik, hek onak problem, o evayihal, persas kakikotui, machro yovalske obesin, kutsaber konogel, nachatahun, kerach konogel, chachihab, tishokim, chekohonak, chimachak, chekohonik, chila otra iglesia, shak amabla kuk, shakuyak lu. Ab chaber a la shik chaber herman la utziwach. Takal tachah nak profesi shahun kerach. Nakep tu palakri Jesús shahun tu palakri Jesús. Shahun almar Espíritu Santo es el poder de Dios. Mogi que cotun chavach. Arela don el poder es milagro. Narete el hermano no haré Jesús como le hace le dones que ya está como que tome o cierto don del Espíritu Santo. Pero que mi sacojonam chi. Kana tachushlab. Amén. También Jesús on silta. La sil Jesús y yo con el silta. Silo. Usbala akamala wachahil. Ustukla wesahuni se koyuk. O mahakis kuli kuntir. Akes, irikan kabel sematemon. Mahak uling chalerman. Is solterna. Bersa asinge koyuk. Sí, la ley, o checa no cojo ministerio para esta que se envíe palabra al que son in. Bueno, una parte del sacerdote tiene razón que vi, así que lo justicia, sí justicia no cojo ministerio, pero nada tú vale que vi, sí pero saca una claro, la uta conocer de cojo profecía, como que mi saca una chi. La reca pecho católico es católico, de una vez católico, hasta que hermano que vas para tacuá ven maigri. Anak que pele ministerio y axamayak le junalile skimbih inchikachila ni le catequista que ya cuenta ni la profecía que ya cuenta y le conjunto le ulan rare o kan le shoki y le junalik o chukarukle achala es un gran problema que kanata chusla kivili hasta chkop mchata que sin koch chkop ko ya taxi bien es kunela ay bien que yak le kitsamchka. Anak cuidar kip, anak cuidar muchacha chive. Matu chica chalar, matu chica hermano. Anak cuidar kip. Chok isolis ko chawe ko chawe pero Allah la ko chawe kin sonni kin chawe pero si mahri ko chawe ki antuento isa profecía nimne no tem kolik pero si kin ya kanok Allah si mer chive chi bach chi ko la kaswa ko be ekri khatsama bach ki japan chogale. Amén. Pero Jesús rilo va a iglesia, hospital, clínico. Shaksare Jesús kowaral, kakasak to ich. Shatuk ama pan Jesús, shatuk ama el Espíritu Santo. Hace que atak poder chel hermano, cuanto kun nach profecía, ku shlichrit, ku ana apartad, todo juntir le gastak. Entonces le Jesús que coge como la Jesús que tak tapats irrare, que tak. O sa okhla la tukchomak tak mentir. Pero Jesús que anta mentir, ¿cuál mentirle Jesús? La que va a mentirle Jesús. Yo que va a mentir. Cuando de 22 años no junapin, pero en Ulanchik, espera profecía que bicho van a orar por nosotros Shishukik. Viene el siervo de Dios paso para aquí, vamos a orar que chalmaja es un Shishukik. Siervo pronto va a buscar tu María, que chacho te creen Ulanchik. ¿Ah? Aquí es que gotik. También subir Jesús. Ama balok rawachahil. Mag ek obuk in. Tzichle kabir. Sha esing ek obuk pernawachahil.
Akishkikotik. Kibirla ko sopan no or sabi la sibilta. Hasa ores no kik kachalas. Ha? Garantias. Hekla chawabah. Kishkikotik. En que lo ve kishkikotik. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Kentak loklush la Michel, con la profecía rajawashik, cada día kukoch dones palero choch, areta coch a verle Dios, kukoch donde le es la fuerza. Catética cojo la dones que topan para oración, sino que cojo le don, cojo dones cubik Corintios, at mismo capítulo 3, única adelante, le don de leu at cuyacho a primero. Chacha los apóstoles, miren los apóstoles, miren los apóstoles, hay sanidad, amén. Hechos de los apóstoles en el capítulo 5, versículo 15. Pedro, Shedlar Yawabib, Rimasca Canre endemoniado, Shenutipa le cae. Pero como Pedro, sobre el sombra de Pedro, que caja para que vile Yawabib, Saskia Kunatak. Porque Pedro lleno del Espíritu Santo. La que noche, la que Kunatajo Yavar, mal la que noche. La que kuna tajik hermano, que kuna tajtaj. Aunque kayala habla puwi, hasta que coja oración que te van a orar, se kirka un demon, la que atal beki demon, que atal taj, que ya una tatu sokopik na kamperchak. Esta coja hermano que juble bipe que colom, jub, hat demon, hat satanás. Charles hermano tengas pahlu palak ajelele chikle. Para la gelación le Pedro. La relación de Pedro. Shakshevs Ashbik. Es un milagro de Jesús. Amén. No sé qué tan que esquicotic, hermano, hombre. Has que ya chere Dios ve que esquicotic. Y si sache no ora, hasa ora, sino kik kachalar. Y si sachola, maxu ya cuenta. Maxu ya cuenta. Shawiltat hermano Ramón. Matías y Ramón chachal, shawiltat. Seguro. Va, hija, chan sopa me vale no ora. Shas no 6 minutos chique. Chachal le mande shachue que cae. Amén. No sé qué es que contigo hermano. O nada más, si bien que se gana. Porque cató, Pedro, chica, panta, haré chila que iglesia hay sanidad, pernanete el hermano, si no haré lo manchoguil. Aunque está para acá, aluj la bachajil, pero si catijonik tojo papá, tojo mi casa, alaj le viene o espíritu, porque no está que va ik, que es na kipte sin que va, que el pachaca, que van orar para que vi sin cachagilar, y campe que abre que orar para que vi cachagilar. Haré que coc chulok la viene a temba panchija. Mala sitat, mala pawi, mala karawat, magarawat, khasubi, un korwat va. Es que el mejor don es el Espíritu Santo. Es el amor. Arrelo butzil. Relo con palabra, mi amor, utsu, ma utsu tayika, ma utsu ustach. La usquita y solis que pichue mi amor, que se te hace una maja que escodik. Amén. Una ocasión, cojune, cojo colaj, injenek, maja que kulila, Allah las que kaki. Pakile junala, te amo, que chapa chenale. Yo también, que chale. La se yo tajri. Se yo tajri. Spe más que valor, quien rasca chalejun, arekela kubik el Espíritu Santo, katuag Espíritu Santo, ana la voluntad, hachkele kakach, chuachlak, utulach, nuach Espíritu de Dios.
Pero a decir Jesús, que le calacno cojol, at no chaob, at escogido. Amén. Ya quien que eso, porque si no el hermano Juan, que nos queja chiqui, ya quien pecha, amba que os ich, para quien viste que no que ich. Amén. Si balajelik los rabishel, ya quien que eso, recojo cachoa. Que viste chiwech chimak problema, o problema, pero cana o voluntad de Dios. No que canta practicar otro espíritu, sino que es la voluntad de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Cojan allí que van a practicar dones que son mentiras que ya le viven. Que es auto chiqui. Amén. Chef ni ala itek bien chisbula que no ya kimbek. No kimbek taki kohina. Jamás simbir. Apocalipsis capítulo 2:20. Hay una mujer, Jezabel, Ubi, es una mujer mentirosa. Como que va a morir, quien ve que no quiere chunque chupam, le lo odak dones utsirsenel kuchach lawanima hasta quien ve in kachalar ini chuknawetanta in la albatir, pero nish ekonak in utsirnak. Kimban chawan pa kiwi rak ke khatskip ke khatsom chukhnap ke khunap khutri ken chomak ona khwaltani ke ti khungari ke ti le kasal chnwat ke kohi kum kinain sin albatir kinain sin principal kinain como sin sas in ulna wala na intar are el Espíritu Santo kochla chika le kodonos cuanta ya que so le chef la makis ki kotes la kup le kokidon la in le kowuk le kokidones le kokichak kinais balakin ki kot kuk ucho up le ka iglesia con hasta sin kimbisan chi hasta kinatakta in pero no importa al pueblo de Dios el Espíritu Santo tajinka kiyik el poder de Dios. Capela le lucha chirich hermano, pero chef chuna ahab chirik ovi ilu ovi. Hunesinka shlika pakik, como en que shlik en pakik, chef kanaok nesata kanom cobrar por mis. Le que can practicar que se le practicando la que decir por mil que sale tampe, pero segundo de ya me voy ¿quién que soy? Ya estoy 5:22. Ojunali. Amén. Le primero 3,000 y después 7,000. ¿Sí le review? ¿Sí le review? ¿Ah? Mahae. ¿Sí le? Segundo de Reyes. Ya, que es alto chico. ¿Hapatak kuan cobrar kabir? Hapatak kuan cobrar. Sus takat kis jaspe inumik katalan. Che, skatob sin khun, ko beel, porque ekrir ek opening achek pero na istela kabir, che tangi ki yok chek la ko bal, are la falsos profetas ko panik, chok sikhla le padre, ek ochk ne watakhais chiwech le kiwak man sa takintakan in arna us biasing khatana la teren ko us hermano, la kasubel sich us kachalal, wa be conjuntri la eterenik ven akhri us hay ko ki ko chok le predicador la ko la posun común, bien us chok le ko am predicar la ko sun común la ko chef kaya ka khum pe khul chikhbi ki kab ni chi kachalal tegri khaban tok chok mentiroso. Esta es palabra de Dios. Dios que esté uchinik, tu lo querés un minuto.